Jóvenes ilustres, desde la comunidad de psicología y para la comunidad de psicología, nos encontramos reunidos hoy en este pequeño y pálido punto azul para hablar de psicología naturalmente, no del clima. Ya saben, temas complicados, dudas presentes y futuras de todo. Pero por lo pronto quédense que tenemos faena, ya que el día de hoy hablaremos de un tema interesantísimo, la neurobiología y la conducta alimentaria. Así que hoy, como siempre, no me como más el tiempo porque en este pequeño y pálido punto azul es que nos hemos venido a encontrar con el apreciable Dr. Isaac Santoyo, a quien antes de llenarlo de preguntas quisiera preguntarle yo, ¿cómo se encuentra, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Espléndido. A mí me gustaría empezar a abordar en concreto lo que es la parte evolutiva y la correlación con la alimentación y tal. Pero me gustaría empezar esencialmente por una frase de un chef al que admiro enormemente, que es Anthony Bourdain, sobre cómo hay pocas cosas en el mundo que le pudieran llenar tanto el corazón como cocinar para alguien y ver cómo lo disfrutaba. Y yo, que he trabajado como cocinero, que he estado en línea, para sorpresa de nuestra audiencia, lo cierto es que no podría estar más de acuerdo. Pienso, por ejemplo, en la historia de la sopa, cómo hubiera sido estar en esos primeros grupos de humanos viendo el agua hervir, no sé, algo maravilloso, fantástico. De verdad que no deja de volarme la cabeza cómo algo tan elemental como la necesidad de ingerir alimentos sea capaz de hacernos sentir tan cercanos. Sobre todo por el hecho de que en sí es algo muy sencillo, es simplemente la incorporación de moléculas vegetales y animales a nuestro organismo, y que algo como ello haya sido no solo capaz de moldear nuestras culturas, sino también el desarrollo evolutivo de nuestra especie. Me parece algo fascinante. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Qué piensa? Sí, claro. Son preguntas fascinantes sobre nuestros comportamientos como seres humanos. Si la alimentación, el ingerir comida, como tú bien lo mencionas, aunque parece ser un elemento muy sencillo, como es adquirir moléculas vegetales y animales para nuestro metabolismo y nuestro crecimiento, es uno de los conductas llamadas motivacionales primarias más fascinantes que podemos nosotros estudiar. Porque no solamente participa esta absorción de nutrientes, sino también participan diferentes regiones en nuestro cerebro que nos dan placer. El placer por la comida y el placer por tener estos elementos sociales alrededor de estas características fisiológicas. Y en torno a esta parte de las características fisiológicas, ¿qué pasa con las células? Digo, entiendo que hay necesidades fisiológicas. No siento que entreguen tanto dentro del dominio de nuestra conducta dirigida hacia las cosas, sino más bien al dominio de lo que las células requieren. Entonces, ¿qué pasa ahí con los materiales de construcción y la energía y tal? ¿Cómo influye eso en la comida? Claro, nosotros al ingerir cualquier tipo de alimentos, lo que estamos haciendo es obtener 3 componentes primordiales. El primero es nuestra materia de energía, que es la glucosa, y posteriormente también tenemos el elemento de reservas energéticas, que es a través de los lípidos que se van a almacenar en unas células en los organismos que se llaman adipocitos. Y el tercer componente que nosotros adquirimos en nuestra ingesta, pues son los sillares de construcción para el metabolismo, para el catabolismo y el anabolismo de nuestras células. Aminoácidos que se van a convertir en péptidos y luego en proteínas. Y estas proteínas pues son la base de todo lo que nosotros podemos encontrar en nuestro sistema. Fíjense qué guapo es esto, porque ahorita habíamos empezado hablando un poco de esta conducta dirigida humana y de cómo nos traía cerca la cuestión de alimentarnos, pero ahorita estamos yendo al sustrato fisiológico de esas conductas y la verdad es que es fascinante, porque entonces, tal como nos dijo el doctor, vamos a retomar un poco esta parte. Tenemos que la alimentación va a servir tanto para brindar materiales de construcción como lo que son los lípidos para la parte de los polipéptidos que estaba hablando el doctor, como hacia la parte de la energía y lo que coloquialmente se le suele llamar combustible. Siento que la idea coloquial de combustible puede funcionar si pensamos a lo mejor, retomamos ciertos conocimientos de preparatoria, de secundaria sobre termodinámica y tal, sobre los sistemas y la manera en la que requieren energía para moverse, ¿no? Podría funcionar coloquialmente en ese sentido. Sin embargo, algo que yo quisiera retomar de toda esta parte además es la cuestión de los depósitos de almacenamiento, porque
Esto, sabemos que hay dos depósitos por lo pronto, ahorita los vamos a abordar bien en concreto, pero sabemos que estos dos depósitos responden a dos situaciones bien diferentes, ¿no? No va a ser lo mismo que yo pase un periodo de ayuno pequeño, a lo mejor, a que pase un periodo de ayuno ya más grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia y la relación entre los periodos de ayuno y los depósitos que tenemos? Fíjate cómo la evolución es uno de los, o es el pilar más importante. Nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y obviamente que las conductas de ingesta y todos estos mecanismos que están detrás han sido moldeados por los procesos evolutivos. Y uno de los elementos que participan en el proceso evolutivo es la disponibilidad de recursos. Recursos ecológicos como nichos para poder alimentarse, etcétera, ¿no? Y esta disponibilidad de estos recursos nos hace que nuestro sistema responda a la probabilidad de obtener este recurso. La obtención de un recurso alimenticio está sujeto a un espacio y a un tiempo definido y por ende la incertidumbre de obtener estos recursos es mayor comparado con otro tipo de recursos que no están susceptibles a un tiempo y a un espacio. Entonces, nuestro organismo, los organismos hemos evolucionado para hacer frente hacia esta diferencia o a esta incertidumbre de la obtención de recursos, y una de las estrategias que favorece esta incertidumbre o que hace frente a esta incertidumbre es la reserva de energía o la reserva de recursos obtenidos a partir de la ingesta. Como tú bien lo mencionas, hay dos elementos muy importantes en las reservas energéticas, que ahorita lo podemos ver en el 2024 como quizá una de las principales padecimientos que detonan enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, como diabetes, como enfermedades cardiovasculares. Pero justamente la obtención de reservas energéticas ha sido uno de los elementos que más ha promovido la supervivencia y reproducción de nuestra especie desde nuestros pasados evolutivos. Estas reservas energéticas son a corto plazo que se almacenan en forma de una molécula llamada glucógeno, y este glucógeno es una molécula que su catabolismo o su metabolismo va a producir glucosa, y esta glucosa va a ser dirigida principalmente al sistema nervioso central, a nuestro cerebro. Es decir, es la moneda de cambio de reserva energética exclusiva para nuestro cerebro, porque sin energía en nuestro cerebro no se pueden realizar otras funciones primordiales. La otra reserva es una reserva llamada a largo plazo, que es justamente estos lípidos que se almacenan en los adipocitos y que nos va a permitir tener estos elementos energéticos para periodos en donde la incertidumbre de esta obtención de nutrientes es mayor. Guapísimo, guapísimo. Ahora, hay varias cosas que quiero retomar de ahí, que quisiera preguntarle, pero antes que nada más quisiera nuevamente retomar esta parte. Hay dos depósitos, uno que va a depender de la cuestión del glucógeno y otro de los lípidos, ¿no? Hay varias preguntas que ahorita quiero hacer, pero primero que nada, para la audiencia, a lo mejor que de pronto conceptos como metabolismo y catabolismo no están tan presentes. ¿Cuál es la diferencia entre metabolismo y catabolismo? Ya, sí, metabolismo no es otra cosa más que la actividad celular para poder construir moléculas que le van a servir a la célula para su supervivencia y su reproducción. Pero también el metabolismo tiene otro elemento. Tiene el catabolismo, que lo que hace es utilizar moléculas complejas para generar moléculas más sencillas que puedan ser utilizadas para otro proceso de construcción. La construcción de estas moléculas se llama anabolismo. La digestión de estas otras moléculas se llama catabolismo. Ok, perfecto. Tenemos esas dos cosas ahí. Ahora, la otra. Estos dos depósitos de los que estamos hablando, ¿cómo podría yo caracterizarlos en torno a un sistema fisiológico? O sea, ¿dónde diría yo? Aquí está el depósito dependiente de lípido. ¿Dónde está el depósito dependiente de glucógeno? Sí, el glucógeno se sintetiza en el hígado, ¿sí? Y ahí es donde se va a almacenar, ¿no?
hay una molécula súper interesante que se llama glucagón, que esta molécula lo que hace es desdoblar, catabolizar, ¿sí? Digerir el glucógeno para convertirlo en glucosa, y ese va a viajar directamente al cerebro. ¿Pero por qué viaja directamente al cerebro y no a otras células que también requieren de glucosa? Porque hay otra hormona fascinante que se llama insulina, que es la que va a permitir la entrada de la glucosa a las células. Las neuronas del sistema nervioso central no tienen esa llave en donde la insulina va a permitir el acceso. Es decir, las neuronas absorben directamente esta glucosa sin la necesidad de insulina. Y así es como esa reserva energética a corto plazo pues se va directo a este órgano privilegiado como el cerebro. Las otras reservas a largo plazo de los lípidos se almacenan en unas células muy particulares cuya función es únicamente el almacenamiento energético de estas moléculas. Estas células se llaman adipocitos y se pueden encontrar en diferentes regiones del cuerpo, dependientes de hecho de nuestra estructura de nuestros cromosomas. Es decir, si tenemos cromosomas XY o como comúnmente llamamos hombre biológico, o si tenemos estructuras cromosómicas XX, como comúnmente los denominamos mujer. En regiones gluteofemorales, en la mujer, es donde vas a encontrar principalmente estos depósitos de reservas energéticas, y en las regiones abdominales es donde vamos a encontrar estas reservas en el caso de los hombres. Okay. Y siguiendo esta cuestión, habíamos hecho cierta distinción entre dos estados de, voy a llamarle privación de alimentos, de manera provisional, ¿no? Habíamos hablado de dos momentos diferentes de privación de alimentos. Uno que es a lo mejor a corto plazo, lo podríamos determinar así. Yo todavía no he llegado a casa, tengo hambre, pero no necesariamente he pasado la suficiente cantidad de tiempo como para que ya empiece a recurrir a mis sistemas de largo plazo, ¿no? Entonces, en este sentido, supongo yo que va a haber ciertos comportamientos diferentes en torno a la parte de los nervios que están inervando y en torno a los axones, ¿no? Replanteo mi pregunta, no sé si quedó muy clara. Sí, claro. De hecho, esto es fascinante porque la conducta de alimentación es un mecanismo que le permite al individuo mantener ciertos elementos en equilibrio. Estos equilibrios comúnmente los llamamos como homeostasia. Y la cantidad de energía que nosotros tenemos en nuestro sistema es el primer indicador que le va a mostrar a nuestro organismo, al organismo, ¿sí?, si estamos entrando a una fase fuera de este equilibrio o fuera de esta homeostasia. Entonces, como tú bien lo mencionas, las primeras señales a corto plazo de que el sistema está entrando en un desequilibrio o en una falta de homeostasia es la cantidad de glucosa que tenemos en nuestro torrente circulatorio. Cuando esta cantidad de glucosa disminuye, entonces va a haber una cadena de señalización fascinante que va desde los tejidos, desde los sistemas periféricos, y va a dirigir esta información al sistema nervioso central, para que el sistema nervioso central entonces orqueste una respuesta para la búsqueda de este nutriente y regresar al sistema a un componente de homeostasia. ¿Cuáles son los sistemas que están participando ahí? Pues hay un sistema periférico llamado sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático, que no es otra cosa que un mecanismo de censar estas desregularizaciones homeostáticas y llevarlas al sistema nervioso central. Obviamente, dentro del sistema nervioso central hay otros tejido llamado, o no tejidos, sino más bien yo los puedo denominar minisistemas, que es el que va a orquestar esta respuesta. Este se llama hipotálamo, y el hipotálamo es el orquestador de todas las conductas que nosotros les llamamos motivacionales o motivadas primarias, los cuales la alimentación o la conducta de ingesta es una de ellas,
porque sin ellas no podemos sobrevivir ni reproducirnos. No solamente el ser humano, sino todos los animales. Entonces el hipotálamo va a tener sensores que le van a dar información de orquestar la respuesta. ¿Cuáles son esos sensores? La cantidad de glucosa en receptores a glucosa que se encuentran en el tallo cerebral para poder orquestar esa respuesta. En el tallo cerebral es donde se encuentran estos receptores. Cuando hay una disminución de glucosa, manda información tallo cerebral, sus regiones neuronales, hacia hipotálamo, y el hipotálamo responde y da una respuesta para que nosotros motivemos a comer. Hay otros indicadores, como por ejemplo los lípidos, que también son sensados en el organismo para poder promover esta respuesta. Pero como tú bien dices, la respuesta primaria a corto plazo más importante es la glucosa. Y hay otra molécula, ya para terminar con esta parte. Cuando nosotros tenemos un vaciado en el estómago, por un efecto mecánico, porque no tenemos comida en nuestro estómago, en nuestro intestino, se sintetiza una hormona hermosa que se llama grelina, y esta hormona se va a hipotálamo, y entonces también le dice al sistema: oye, no tienes alimento, debes de comer. Entonces, ya en resumen, glucosa, que es la que va a hacer el sensado de la homeostasis, grelina, que es la que va a sensar la parte del vaciado estomacal, y los lípidos, que están sensando las reservas a largo plazo. La verdad me parece fascinante, sobre todo considerando esta relación entre una conducta motivada y algo tan chiquito como lo es una hormona. Y justo ahorita vamos a hablar más adelante porque esta relación me sigue pareciendo fascinante. Adelanto un poco un ejemplo que tenía ahí con las kinesinas, por ejemplo, que son estas proteínas que de pronto ayudan en ciertos procesos. A mí me encanta porque las puedes ver caminando casi, ¿no? Entonces, no sé, me parece fascinante la relación entre fisiología y conducta. Pero por lo pronto, ya que hemos hablado del hambre, me gustaría pasarnos al otro lado, no al oscuro, sino al de los choripanes. ¿Qué pasa cuando yo digo, venga, voy a iniciar mi conducta de comer? Así dicen todos los psicólogos al momento de sentarse a comer. Voy a iniciar mi conducta de comer. ¿Qué pasa ahí? Sí, es fascinante. Al igual que otras conductas motivadas primarias, las conductas que promueven supervivencia en los organismos tienen 3 fases. Una fase de iniciación, otra fase de procuración y otra fase de consumación. Una vez que se inician la fase, en este caso de la ingesta, de iniciación de la ingesta, el individuo no va a tener paz, si lo podemos ver así, hasta que no se consuman estas 3 fases. En la fase de iniciación inicia un componente llamado cefálico que se detona no solamente por las características homeostáticas del organismo, es decir, que ya no tengo reservas energéticas a corto plazo, ya se vació mi estómago, ya estoy gastando mis reservas energéticas a largo plazo. Comienza esta activación, este orquestado de los 3 sistemas, el sistema nervioso autónomo, el hipotálamo y un sistema hermoso que es el que te promueve la recompensa y el placer por estar comiendo o haciendo estas conductas, que es los sistemas moduladores difusos. Entonces, una vez que inicia tu fase de, o válgame la redundancia, la iniciación, donde se activan estos 3 sistemas debido a la disminución homeostática, comienza la procuración. Y la procuración es cuando el individuo gasta la mayor cantidad de energía para obtener este recurso. Entonces aquí se activa tu sistema autónomo simpático, hay un mayor gasto de energía, te genera el movimiento porque motivado significa en latín motivus, que es movimiento para lograr este elemento. Y la fase de consumación se da cuando ya tienes el recurso en tus manos y hay una serie de conductas preprogramadas sin aprendizaje que promueve la parte de consumación para obtener el recurso placentero interno de satisfacción. Y este recurso placentero satisfacción es el que te va a motivar para comenzar un nuevo ciclo una vez que haya estos sensores homeostáticos que nos estén indicando que están desregularizados.
Y ahí, siguiendo esta línea, ¿qué pasa con los estímulos? ¿Qué estímulos tengo yo al momento de empezar mi conducta? Claro, los primeros estímulos internos son los que ya habíamos comentado, sí, que están homeostáticos, pero también estímulos ambientales, ¿no? Estos estímulos ambientales se dan por la hora de la comida, se dan por los aromas, por la vista, ¿sí? Y por conductas sociales de aprendizaje, ¿no? ¿Qué tipo de alimento es el que te va a generar mayor placer al momento de procurarlo y obtenerlo, por ejemplo? Todo esto se da a través de una cadena de evolución social que hay variaciones dentro de un espacio y en un tiempo determinado. Entonces se dan estos elementos, la fase cefálica, que son a través de estímulos ambientales, y la fase fisiológica a través de esta desregularización de la homeostasis en el organismo. De verdad que estoy fascinado que como primates podamos ser tan complejos en ese sentido. Y precisamente quiero retornar un poco a este punto. Ya habíamos hablado de este énfasis que había hecho, que me parece muy acertado en torno a la evolución. Y sobre todo porque hay ciertos mecanismos que siento que debemos que considerar esa luz, como lo son los mecanismos de hambre y de saciedad, porque siento que son dos vías muy distintas, ¿no? Porque, a ver, ahorita ya estamos muy evolucionados, ya muy viaje a la luna, muy pido por Rappi lo que yo quiera, pero no creo que... no es que no creas, que no fue así, ¿no? No es como en la antigüedad que alguien, un primer hombre de las cavernas, primera mujer de las cavernas haya podido decir, venga, me pido unas costillas de brontosaurio y me llegan en 3 días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con la evolución y los mecanismos de hambre y saciedad? Esa es una pregunta fascinante y tú diste con la clave de por qué la explicación de muchas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Como por ejemplo la obesidad. Muchas de las causas de esto es porque los mecanismos de hambre, es decir, esta variación fisiológica que te va a promover comer, pues está sumamente en el proceso evolutivo, está sumamente fina. Es un sistema que cualquier variación mínima que sea va a activar al organismo para la búsqueda del alimento. Pero retomemos otra vez esta probabilidad de obtener este alimento. La incertidumbre de obtenerlo, ¿sí?, genera que en los organismos los mecanismos de saciedad no sean tan finos como los mecanismos de hambre. ¿Por qué? Porque una vez que obtienes el recurso, pues debes de llenar todas tus reservas energéticas. Y los mecanismos de saciedad que le van a decir al organismo, deja de comer, ¿sí?, van a ser más amplios en sus intervalos de confianza que los mecanismos de hambre. Por eso tú agarras a un pez, si tú agarras a un pez en una pecera, un pez de estos gorditos dorados, y le empiezas a dar comida, ellos no van a dejar de comer hasta que se mueren. ¿Por qué? Porque tienen en sus sistemas sensoriales comer, porque no sabes la probabilidad de encontrar un recurso alimenticio en un futuro. Esa incertidumbre genera que estos sistemas de saciedad son menos finos que los de hambre, ¿no? Y hay varios sistemas de saciedad, como por ejemplo una molécula que se sintetiza una vez que obtienes el alimento y que estás procesando esta fase de absorción de nutrientes, que se llama la colecistocinina o colecistoquinina. Esta se sintetiza justamente en el intestino y es la que va a mandar las primeras señales de saciedad al organismo. También los niveles altos de glucosa o los niveles altos de lípido son mecanismos de regulación de la saciedad, ¿no? Entonces, bueno, son dos, como tú bien lo dices, dos elementos distintos. Hay moléculas que participan en hambre y saciedad, como el yin y el yang, la glucosa, los lípidos son unos de ellos, pero hay otros muy particulares, como la grelina, que va a ser la activación de la comida, y la colecistocinina, que va a ser la activación de la saciedad. Hay otra que justamente se sintetiza en los adipocitos, producto de la cantidad de lípidos que se están almacenando. Esta molécula se llama leptina, y la leptina es otra de las moléculas de saciedad. No obstante, como ya te lo había comentado, ¿no?, se han hecho diferentes experimentos en donde la cantidad de colecistocinina o de leptina, ¿sí?,
requiere de mayores niveles para que puedas activar los circuitos de saciedad. Esta parte que justo ahorita estamos por darle gusto a los neurocientíficos de Hueso Colorado, ya yéndonos hacia allá la parte de las estructuras, porque ya hemos hablado de la parte de conducta, hemos hablado de la parte de fisiología, pero ahora sí vámonos a las estructuras, y en concreto una de mis favoritas, que por ejemplo es la que ya había mencionado usted, que es el hipotálamo, es de mis estructuras favoritas, me parece muy bonito el hipotálamo. Entonces, ¿qué nos puede contar en torno al cerebro y la alimentación? ¿Qué estructuras están viendo involucradas ahí? Sí, es fascinante. Una vez que toda esta información periférica se dirige hacia alguna parte, ¿a dónde es? Bueno, como tú dices, el hipotálamo es la región cerebral que todos los grupos animales tenemos un hipotálamo-like, ¿no? Y este hipotálamo es uno de los elementos neuroanatómicos más pequeños de todo el sistema nervioso central, pero es uno de los que las moléculas que se sintetizan son de las más diversas. Es decir, el hipotálamo está dividido en el caso del ser humano por diferentes núcleos que no sobrepasan los 2 gramos de peso de todo el sistema nervioso central, y no hay una diferencia neuroanatómica de las células que se encuentran en el hipotálamo con respecto a otras células dentro del sistema nervioso central. Pero la diversidad de moléculas de neurotransmisores que se sintetizan en el hipotálamo es fascinante, ya que va a modular tanto nuestra toma de decisiones, nuestra corteza prefrontal, nuestra corteza frontal, otros elementos corticales, otros elementos subcorticales que están asociados a este circuito de recompensa, de placer, ¿sí? Y es el que va a traducir la información que viene de forma periférica. En el caso de la ingesta, hay 2 regiones en el hipotálamo que los conocemos como un núcleo hipotalámico llamado hipotálamo lateral, otro núcleo llamado núcleo ventromedial y un tercero que se encuentra en la parte más basal de este sistema hipotalámico, que se llama núcleo arqueado. Estos 3 elementos son los que van a regular toda la motivación para comer y toda la motivación para dejar de comer o nuestra saciedad. El hipotálamo lateral se conoce como el circuito de ingesta, ¿sí? Es el mecanismo en donde toda la información de falta de alimento va a llegar ahí, y el hipotálamo ventromedial se conoce como el circuito de saciedad. Y hay otro tercer elemento que es el circuito de placer, ¿sí? Cuando nosotros estamos procurando la comida, se activa un sistema modular difuso de neuronas dopaminérgicas que van a promover la búsqueda del alimento. Una vez que obtienes el alimento, entonces se liberan otros elementos subcorticales conectados con el hipotálamo, como por ejemplo el sistema que sintetiza la serotonina al sistema nervioso central. Se llama circuito de Raffet o núcleos de Raffet. Entonces el hipotálamo orquesta la cantidad de neurotransmisores, primero depositados para procurar el alimento, que es la dopamina, y luego el placer que nos da obtener ese alimento a través de otras moléculas como la serotonina y la oxitocina. Brillante, brillante. Ahora vamos a darle un guiño a los primeros semestres, porque si hay algo común en los primeros semestres son las conclusiones rápidas y además la definición del trabajo con lesiones, que siento que es de las cosas que más sorprendimiento, acabo de acuñar esa palabra, estoy totalmente de acuerdo que no existe, pero sorprendimiento que causa durante los primeros semestres. ¿Cómo ha sido el estudio de lesiones en la parte de alimentación y cerebro? Claro, se ha propuesto que esto ya está cada vez en mayor debate, pero el cerebro funciona de una forma muy mecánica, la activación y la inhibición a través de estos mensajeros químicos. Entonces, la especialización, por eso yo no considero al
cerebro como un órgano, sino lo considero como un sistema complejo, en la cual cada una de las regiones neuroanatómicas van a tener una función muy especializada para orquestar la respuesta de todo el sistema. Como te había comentado, en este caso del hipotálamo, pues no hay, si nosotros hacemos un corte del cerebro sobre las regiones del hipotálamo, no vamos a poder distinguir un núcleo de otro. ¿Cómo se pueden distinguir entonces las funciones de estos núcleos? A través de lesiones en coordenadas que se llaman estereotaxis, que estas coordenadas lo que hacen es generar un punto en un espacio euclidiano, en un espacio cartesiano, para poder generar una lesión o una estimulación de estos pequeños núcleos y ver cómo se da la respuesta en los organismos. Así es como se descubrió, por ejemplo, la función del núcleo arqueado, de que si tú lesionas el núcleo arqueado a través de estas coordenales, hay atlas de cerebros, principalmente de modelos de ratones y de ratas, donde tenemos muy bien localizado cada una de estas regiones. Entonces podemos hacer pequeñas lesiones en esta región y observar los procesos de la conducta. Así es como se han descubierto muchísimo de las conductas de las regiones neuroanatómicas en las que participan las conductas motivadas como la ingesta. Siguiendo un poco esta línea, yo creo que a veces es un poco fácil caer en este juego de memorizar e ignorar que ninguna de las estructuras fisiológicas que está mencionando, ninguno de los elementos hormonales, ninguna de las moléculas son varitas mágicas, ¿no? Son más bien elementos que están en constante interacción y cuya interacción precisamente lleva a un funcionamiento específico del sistema, ¿no? Naturalmente no tenemos el mismo repertorio de conductas que otras especies, por ejemplo, aunque tengamos áreas en común. Entonces, yo ya se los había adelantado, la parte de la kinesina, que es de mis cosas favoritas. Si no han visto un video de una kinesina moviéndose, les pido, háganse un favor y vean un video de una kinesina moviéndose, porque son muy bonitos. Pero en este sentido, hay dos cosas que siento que sería importante abordar en torno a la alimentación, que son, en un primer nivel, la parte de las hormonas endocrinas, parece trabalenguas, y la parte de la microbiota. ¿Qué pasa con eso? ¡Wow! Si de por sí las conductas, el estudiar los mecanismos fisiológicos de las conductas de ingesta ya de por sí generaba un reto metodológico importante, ahora en los últimos 10 años se ha desarrollado una nueva línea del conocimiento, que es justamente lo que mencionas, el estudio de todos estos microorganismos que nos han acompañado desde nuestros orígenes como especie. Y estos microorganismos no solamente pueden ser inertes al organismo, al individuo, al hospedero, sino generan muchas funciones que son fundamentales para su hospedero, para nosotros. Esta llamada microbiota intestinal son todos estos microorganismos, principalmente bacterias, que vamos adquiriendo desde etapas inclusive prenatales y nos van a acompañar en todas las funciones que tenemos. Por razones obvias, la ingesta o las conductas de ingesta son unas de en las que participan de forma y primordial, ¿no? Estos microorganismos, se ha visto lo que tú mencionaste, todo el intestino está recubierto de unas células que se llaman células enteroendocrinas y es el sistema endocrino más grande y más importante de nosotros. No es nuestra hipófisis, no es nuestras glándulas suprarrenales, no, es el sistema enteroendocrino. Este sistema tiene la capacidad de producir más de 20 hormonas que directamente van a estar asociadas a nuestra conducta. ¿Y saben quién es quien regula la síntesis de estas hormonas por estas células enteroendocrinas? Pues sí, los metabolitos que producen nuestra microbiota intestinal. Sin esos metabolitos, entonces no hay una producción de estas hormonas que a su vez van a impactar sobre el hipotálamo, sobre el tallo cerebral, sobre nuestras conductas. Entonces, esto es un tema fascinante porque nos habla nada más y nada menos de la complejidad
que tenemos. Te voy a poner un ejemplo muy clásico. La síntesis de esta hormona que se llama grelina y otras que se han descubierto como una llamada GLP, se promueve esta síntesis gracias a la presencia de bacterias intestinales. 3 grupos, por ejemplo, Lactobacillus, Ruminococcus y Bifidobacterium, son unos de los que más promueven en estas células endocrinas la síntesis de grelina. Entonces se han hecho estudios en donde ponen ratoncitos que nunca han tenido contacto con bacterias y ratoncitos con un contacto normal de bacterias y ven la cantidad de, por ejemplo, GLP que se produce y sus conductas de búsqueda de alimento. Los ratoncitos que no han sido nunca contaminados con bacterias intestinales de nuestra microbiota tienen conductas de ingesta menores y una menor búsqueda de la alimentación, ¿no? Producto, obviamente, de la presencia de bacterias intestinales. Brillante, brillante. Si les interesa, a mí creo que uno de los libros que más me ha hecho reflexionar sobre la interacción con estos, ni siquiera, no sé si seres sería el término adecuado, pero con estos elementos tan pequeños a escala biológica, como lo son bacterias, ha sido, por ejemplo, el libro, yo creo que es un clásico, el de Cazadores de Microbios. Pensar que cosas como, bueno, más bien personas o descubrimientos de hombres y mujeres como Spallanzani hayan llegado tan lejos como para que podamos notar, no sé, me vuela la cabeza imaginar a Pasteur haciendo sus primeras inoculaciones y que de eso llegáramos a notar que tenemos una relación tan cercana con las bacterias, ¿no? Pero, me encantaría seguir hablando sobre este tema, nos aventaríamos horas, pero ya para ir cerrando, quisiera hablar un poco sobre los trastornos. Ya los habíamos tocado en distintos puntos, pero quisiera ahora sí hablar un poquito más a profundidad. ¿Cuáles son los trastornos que más usted ha notado que están dentro como de los que tienen mayor frecuencia de aparición? Sí, pues bueno, en una sociedad como México, en donde somos el primer lugar de obesidad infantil y adulta, el segundo lugar, creo ahora ya nos desbancó Estados Unidos, pues bueno, es de suma importancia considerar que la nutrición es el elemento más importante para regular no solamente estas patofisiologías asociadas al metabolismo, sino otras asociadas al sistema nervioso central y que todas van de la mano una con otra, ¿no? Como por ejemplo Alzheimer, Parkinson, etcétera, ¿no? En el caso de la ingesta, las estrategias terapéuticas para poder hacer frente a estas enfermedades patofisiológicas, como te digo, y que son detonantes de otras a su vez, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que son las más frecuentes en las patofisiologías crónicas no transmisibles en México, ha sido sumamente complicado por la cantidad de moléculas mensajeros químicos que están participando en toda esta red llamada ingesta. Solamente te pongo un ejemplo. En los años 90 se utilizó muchísimo el concepto de la leptina, que es esta molécula que se sintetiza a largo plazo gracias a las reservas de lípidos que tienen los individuos. No obstante, lo que se había planteado es, bueno, pues le doy más leptina a los participantes y eso va a promover que haya una menor ingesta del alimento. Y eso obviamente no resultó porque la leptina tiene diferentes mensajeros químicos que se activan a partir de su presencia en diferentes regiones, ¿no? Cortezas prefrontales, llega a cortezas prefrontales esta información a través del núcleo arqueado y entonces no ha sido una estrategia que promueve esto, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias más importantes para promover esta salud en los individuos? Pues las estrategias integrales que estén de la mano, por ejemplo, con la capacidad de nuestra microbiota intestinal para metabolizar los nutrientes y señalizar estos mensajeros químicos que van hacia el sistema nervioso central. Entonces,
Bueno, el principal padecimiento, que como ya habíamos comentado, proviene inclusive desde periodos evolutivos donde no teníamos el acceso así en los alimentos, y que a partir de las estrategias de sedentarismo y de la agricultura, pues ha explotado un sistema de placer a través de la ingesta de alimentos, que es un sistema que no está evolucionado en 10,000 años comparado con los 190,000 que llevamos como especie, ¿no? Entonces siempre hay que ver esto como de una forma integral. Otra estrategia que se ha utilizado es justamente la cirugía en el sistema intestinal, una reducción del sistema del intestino, y eso genera también una disminución en el peso, una pérdida de peso, pero esto va a tener implicaciones a largo plazo sobre principalmente el nervio vago, que es una de las líneas de comunicación con el sistema nervioso central. Entonces siempre hay que verlo de forma integral. Hay mucha información, cajas negras que no conocemos aún. A mí me recuerda incluso a esta cuestión de mucha gente dice, ¿por qué no se ha inventado una cura para el cáncer? Es porque, a ver, el cáncer es una enfermedad complejísima y además está involucrados tanto como en en estas patologías que nos está mencionando, una gran cantidad de elementos fisiológicos, ¿no? No es solo como que yo pueda mover una cosa y todo el sistema funcione en torno a esa cosa, ¿no? Entonces, interesantísimo. Yo les digo, me podría pasar horas aquí platicando, pero yo creo que nos hemos aventado una charla bastante sabrosa hasta ahora. Entonces, no sé si quisiera agregar algo más antes de terminar, algo que él sienta que tenga que decirnos. Yo les invito a las personas que nos están escuchando a que vean a la neurobiología no como una materia para memorizar moléculas. Es importante conocer el nombre de algunas moléculas, eso es obvio, pero vean el conocimiento, esta adquisición del nombre de estas moléculas, mensajeros químicos, etcétera, como un juego que está dentro de nosotros, ¿cierto? Es decir, nosotros no podemos ser mejores personas si no sabemos cómo estamos actuando y cuáles son los mecanismos que están detrás de todo eso. Entonces, estos temas son tan fascinantes como la vida misma. Bellísimo, bellísimo. Y sobre todo, bueno, esta parte de no es tanto que memorizar sea malo, yo creo que más bien memorizar para mecanizar es malo. Memorizar para entender, válido, pero para mecanizar, porque luego de pronto se vuelve justo una cuestión que ya no hace sentido, ¿no? Digo, bueno, tengo un mensajero y y luego es como, ajá, ¿y para qué? Exacto. ¿No? Entonces, brillante, me parece una muy buena conclusión. Y sobre todo esta parte de que somos seres vivos. Y además somos seres vivos que pueden observarse mientras están vivos. Entonces, bellísimo. Pues muchas gracias por acompañarnos, la verdad fue una plática muy sabrosa. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Recuerden que si tienen dudas, pues pueden comentarnos ahí. Me parece que en Spotify ya les dejamos un apartado para responder para que nos cuenten de qué más quieren saber. Nos pueden seguir en redes sociales. Por el momento me parece que tenemos Facebook e Instagram. Y pues nada, yo me despido, jóvenes ilustres. Nos escuchamos la próxima semana.